¿Por qué iniciar con estos informes que proyectan o que realizan los organismos internacionales? Bueno, lo que pretendemos hacer en esta primera unidad es justamente analizar la coyuntura, analizar qué es lo que está ocurriendo en la economía global, en la economía nacional, y justamente necesitamos entender lo que está ocurriendo a partir de las entidades, instituciones, personajes que tienen o que tienen alguna representación en términos de las ideas y de lo que publican. Fondo Monetario Internacional tiene una importancia tremenda, como ustedes saben, por ser una instancia que tiene a nivel internacional un control, una gobernanza, por así decirlo, en la mayoría de los países, sobre las políticas fiscales, financieras que se ejecutan por parte de cada uno de los países, ¿no? Eh, Hace señalamientos, hace evaluaciones, hace recomendaciones y estas son consideradas por cada uno de los países porque también al ser miembro de estos países pueden acceder a créditos, pueden acceder a calificaciones que se les da por parte de estas instancias y eso, pues bueno, necesita o está en buenos ojos, necesita quedar bien en buenos ojos del Fondo Monetario Internacional cada uno de estos países. Entonces, lo que se publica por parte de este Fondo Monetario Internacional, así como del Banco Mundial u otras instancias, es algo que se tiene que escuchar. Tenemos que observarlas, vamos a ver otros elementos que van a ver, otros artículos y otras publicaciones de otras instancias con la finalidad también de hacer lo mismo. ¿Esto con qué fin? Nosotros en esta primera unidad vamos a entrar justo en lo que llamamos el panorama de la economía mundial, que es con lo que nosotros vamos a arrancar esta primera unidad. Esta primera unidad, justamente como su nombre lo dice, pretende ser darnos una idea de lo que está ocurriendo en nuestra economía a nivel global y sobre todo en este momento, en el contexto de la pandemia. Nos urge analizar cómo se están moviendo la economía, cómo se están moviendo los distintos actores en esta economía. Y bueno, para eso nos basamos en estos documentos. En los objetivos de esta primera unidad, primero va a ser en INAE 1 repasar lo que tenemos que hacer respecto al análisis de coyuntura, repasar las características que tiene un análisis de coyuntura para que nosotros podamos replicar estos análisis de coyuntura. Un análisis de coyuntura lo vamos a recapitular en la siguiente, bueno, más adelantito. Un análisis de coyuntura nos permite dar una evaluación. Un análisis de coyuntura es crucial porque nosotros como economistas y que en nuestro ámbito laboral, ya sea en el sector privado, sector público, en nuestra vida cotidiana, en términos económicos, tenemos que justamente estar viendo cómo se está moviendo la economía, qué factores, qué variantes, qué variables y además ver los escenarios futuros. Para eso necesitamos tener un buen análisis de esa coyuntura. Después vamos a tener que asimilar también otros de los objetivos, algunos elementos teóricos. Vamos a estar jalando, cuarto semestre ya nos permite a nosotros jalar algunos conceptos, algunos elementos que hemos estado viendo en otras materias, con la finalidad de poder replicarlos y buscar una evidencia empírica, ¿no? Vamos a estar debatiendo muchísimo con lo que se dice en la teoría y con lo que ocurre en la práctica. En este momento es fundamental y es inevitable cuando el tema o el objeto de estudio es el Estado, ¿sí? Porque hay muchos mitos respecto al Estado en las distintas cuerpos teóricos, ya sea heterodoxia, ortodoxia y desde la crítica a la economía. Vemos también, vamos a discutir los escenarios que se configuran para la economía en la postcrisis y de la postpandemia. ¿Qué quiere decir esto? Pues viene la etapa más difícil. La etapa más difícil de esta pandemia es cómo le vamos a hacer para la recuperación económica. Y es una discusión que por sus características no solamente bueno, está limitado o tiene una gran participación o debe de tener una gran participación
pues los que se dedican o las que se dedican a el análisis de la economía. Y estamos hablando de las y los economistas y justamente tenemos que discutir cuáles son las alternativas que se están configurando y ver qué tan viables son, cuáles son los límites y también buscar también alternativas, meternos en esa discusión. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Todo bien. No, profesor. Bueno, repasando brevemente, nosotros el análisis de coyuntura, cuando llamamos un análisis de coyuntura, justamente nos referimos a un análisis que combina o análisis para entender la combinación de factores, causas, circunstancias que se están presentando en un momento determinado y caracterizan ese periodo determinado. Las coyunturas que analizamos siempre tienen una restricción temporal y es la del presente. Entonces, es una coyuntura sobre el presente y el periodo que queramos ir hacia atrás, ¿no? Pueden ser las coyunturas según lo cambiante que puedan ser los fenómenos. Hay fenómenos que son tan rápidos, pero tan transformadores, que la coyuntura tiene una restricción, puede ser de un mes, por ejemplo. Entonces, pero es ese mes en el contexto del presente hacia atrás. Por ejemplo, cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, pues la coyuntura de análisis se cerraba en lo que estaba definiéndose ese golpe de Estado, que en ese momento fue un mes, en ese mes estaba definiendo, o primero empezaba en un día. ¿Cómo analizamos la coyuntura cuando ya se estaba entrando el ejército, algunos municipios de Bolivia? Y ya después pasaba una semana, ¿cómo vamos a hacerle con la coyuntura? ¿O hasta dónde va a ir la coyuntura cuando ya se tumbó Evo Morales? Cosas por el estilo. Lo menciono porque ese es un ejemplo igual como en la pandemia. En la pandemia, nuestra coyuntura que se presentaba en febrero del 2020 restringía, bueno, ¿qué vamos a hacer con el COVID? ¿Qué vamos a hacer con la nueva, este nuevo virus que se estaba presentando? Y justo se generaba el análisis de ese febrero del 2020 hacia atrás, y el atrás era diciembre, que era identificadas las primeras infecciones por COVID, y entonces era un análisis de 3 meses en ese momento. Ahorita un análisis de coyuntura que tenemos que hacer para entender el mismo COVID tendría que ser de febrero del 2021 a febrero del 2020, mínimo, para poder entender justamente estos factores, causas, circunstancias que están caracterizando este presente que estamos viviendo en febrero del 2021. Por lo tanto, esta coyuntura justamente va a tener un elemento de restricción temporal. Este análisis va a tener por lo menos los siguientes aspectos a considerar. Uno, los aspectos económicos. Tenemos que ver qué elementos económicos vamos a considerar. Por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, los balances fiscales, etcétera. También va a deber, o lo va a definir mucho al aspecto, el objeto de estudio que estamos estudiando en particular. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar el Estado y las características del Estado, justo nos tenemos que acercar a los aspectos económicos que definen justamente la cuestión de que van a configurar la coyuntura del Estado. Si queremos verlo, por ejemplo, en la cuestión de género, tenemos que ver los aspectos económicos que definen la cuestión de género que estamos viviendo. Si queremos ver la cuestión del campo, tenemos que ver los aspectos económicos para entender la coyuntura que está pasando en el campo. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa cuando nosotros analizamos los aspectos sociales. Los aspectos sociales que están acá arriba, cómo configuran la participación de distintos sectores sociales y cómo afectan a esta coyuntura, cómo se relacionan también con los aspectos económicos.
los sectores, puede ser sectores empresariales, sectores de trabajadores, dentro de los trabajadores, los distintos tipos de trabajadores según su ocupación por área o por sector económico. Y otro elemento, un tercer elemento, el aspecto ideológico. El aspecto ideológico va a ser crucial. Por ejemplo, si nosotros queremos entender la coyuntura que se vivió en Estados Unidos con la toma del Capitolio, el elemento ideológico es crucial para poder entender justo cómo se encuentra ese altercado. Si queremos entender por qué la coyuntura incluso da para poder entender por qué a Trump no lo encarcelaron en un delito que históricamente era penalizado fuertemente en Estados Unidos y que prácticamente no había ocurrido en la historia de este país, la toma del Capitolio. Pero tenemos que entender estos aspectos ideológicos, qué papel están jugando en la definición de que se hiciera el acto de la toma, como también la definición para que no se sancionara a este personaje, a este expresidente. Y bueno, también incluso nos permite a nosotros en este momento entender el debate de las vacunas, porque algunos sectores no se vacunarían, de la población no se vacunarían, porque algunos sí, y vemos que hay aspectos ideológicos al respecto. Y bueno, todo esto lo mencionamos porque evidentemente en el caso de las vacunas va a influir en lo que nosotros vamos a estar viendo, que el Fondo Monetario se dice, bueno, tenemos que considerar la vacunación para hacer proyecciones económicas, ¿no? Y por último, los aspectos políticos, los distintos agentes políticos que participan en la definición de políticas, en la definición de gobiernos, en la definición de distintas acciones que pueden influir o influyen directamente en la configuración de la coyuntura. Nosotros tenemos justamente que en este análisis de coyunturas considerar estos aspectos para saber cómo nos encontramos. Evidentemente, cada, digamos, motivo o cada coyuntura o cada aspecto coyuntural que queramos analizar requiere de más o menor fuerza de cada uno de estos cuatro elementos, ¿no? Si queremos ver, por ejemplo, hacer un análisis coyuntural de los mercados financieros, tal vez algunos aspectos sociales tengan menor relevancia que los aspectos económicos y políticos. Si queremos hacer un diagnóstico, por ejemplo, en la producción del campo, en el contexto de COVID, también aspectos ideológicos a lo mejor no son relevantes en gran medida, y si los económicos y sociales tienen mayor peso. Si me doy a entender, la coyuntura o lo que queramos estudiar de la coyuntura va a definir qué peso le vamos a dar a cada uno de estos cuatro aspectos. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Sí. ¿Aquí hay alguna duda, algún comentario? No, profe, todo claro. No, profe, todo claro. Gracias. Pues fíjense ustedes que este es un ejercicio que tenemos que hacernos el hábito. Vamos también a estar haciendo énfasis sobre estos aspectos más en los siguientes cursos. Por lo pronto entramos con este ligero repaso de este análisis de coyuntura. Ya después vamos a hacer algunos ejercicios de hacer análisis de coyuntura, justo con la intención de que esa parte tengamos muy fortalecida. Y mucho tiene que ver porque ahora nuestro objeto de estudio es el sector externo y el Estado, y son sectores, como están muy grandes por la toma de datos y demás, pues nos permiten hacer estos análisis de coyuntura muy interesantes. Ver, por ejemplo, tenemos una situación que está estudiando el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional está estudiando con el panorama del crecimiento económico qué aspectos económicos están definiendo el crecimiento económico. Y vamos a ver qué elementos va a considerar. Bueno,
terminando este esbozo del análisis de coyuntura, que más adelante vamos a seguir trabajando en las siguientes clases, vamos nosotros ahora a entrar sobre el textito que les envié. Normalmente el Fondo Monetario publica este documento en español. Esta vez estaba en inglés, no sé por qué. Y bueno, se los envié. Yo digo, bueno, ya ahorita una página traductor, metes el documento, te lo traduce con tus conocimientos en economía, pues bueno, ya le das una coherencia cuando tenga algunos problemitas de traducción. Entonces, les envío a ustedes este informe, el informe de perspectivas de la economía mundial, que se publica en enero del 2021. Fondo Monetario Internacional publica por lo menos 3 informes de perspectivas de la economía mundial. Lo publica en enero, lo publica a mediados del año, por junio, más o menos. El último lo publica más o menos en octubre. En octubre, ¿qué hace el Fondo Monetario Internacional? Recopila toda la información, todos los datos estadísticos de crecimiento, de los balances fiscales, las deudas, población, actividades de distintas ramas y sectores industriales y servicios agrícolas, y con eso hace una valoración y una proyección que siempre lo publica en su página, Fondo Monetario Internacional. Nosotros vamos a trabajar y vamos a estar siguiendo esta página. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional también tiene un registro a nivel global sobre los balances fiscales y las deudas que tienen varios de los países que están dentro del mismo Fondo Monetario Internacional. Han avanzado también estos en sus estadísticas, y tienen, por ejemplo, estadísticas históricas para algunos países en donde se alcanza a ver el nivel de la deuda que se ha tenido desde 1945 a la actualidad. Y es muy importante porque, bueno, con esto debatimos en términos teóricos sobre la deuda y los balances fiscales, que es el objeto de estudio de INAE 4, el Estado. Entonces, pues comentemos un poquito. Me gustaría escuchar si tienen algunas impresiones en torno a este documento, lo que hayan alcanzado a revisar, sino, y ya después yo trato de dar algunas apreciaciones. También voy a rescatar algunos elementos de otro reporte que tiene el Fondo Monetario Internacional, que se llama el Monitor Fiscal, se llama Monitor Fiscal, que es una publicación igual periódica, que tiene casi la misma periodicidad que el informe de perspectivas de la economía mundial, pero ahí se centra sobre la cuestión de balance fiscal y la deuda como objeto a analizar. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, decir algo sobre este documento, las perspectivas de crecimiento económico por parte del Fondo Monetario Internacional. Bueno, profe, yo sí, a la hora de leerlo, sí me surgió una duda de por qué las perspectivas antes del inicio de la pandemia del Fondo Monetario Internacional para las economías emergentes era mayor a la de los países desarrollados. ¿Qué estaban tomando en cuenta, o cómo es que esas perspectivas se planeaban cumplir? Sí. Gracias, Gerardo. Ahorita lo comentamos, lo retengo acá. Justo ahorita en una de las láminas vamos a ver estas proyecciones que tú mencionas. Ahorita lo comentamos, Ricardo. Gracias. Yo, profe. Eduardo. Bueno, más que comentar, bueno, en general el documento habla de recomendaciones y pues datos macros, ¿no? Inflaciones que se esperan, la caída que tuvo la economía global en general y las expectativas que se tenían en 2020 respecto a las de 2021. Pero leyendo una parte ahí del texto que igual era una duda o un punto que me gustaría, bueno, no sé si usted lo sepa o lo tenga ahí. Decía, el texto mencionaba algo sobre la necesidad de una recuperación firme y dentro de esta
especificaba un punto que decía sobre alejándose de la dependencia de carbón o combustibles y que había habido una inversión a Green Invest o una inversión verde, es decir, en el campo de energías renovables. O sea, más bien quería entender la relación, pues, o el papel que juega esto dentro de la coyuntura, pues. Y ya eso sería todo, profe. Gracias, Eduardo. Es igual una buena pregunta. Las energías verdes, ¿qué papel están jugando en la recuperación según el Fondo Monetario Internacional? Ahorita lo Exacto. comentamos. Gracias. Se había levantado la mano Hanna. Si no, alguien más. Sí, sí, la había levantado. Pero bueno, es que la verdad, siendo sincera, no la leí muy bien. La leí de muy rápido, entonces lo que alcancé a ver era que se buscaba una menor dependencia del carbón. Y también no sé si leí bien porque la verdad no usé el traductor porque no lo pude copiar y pegar. Entonces, pues, bueno, leí que la economía global se prevé que crezca el 5.5% en 2021 y el 4.2% en 2022. Y esto se debe a la esperanza que hay en las vacunas y lo que se ha estado viendo, aunque con todo y que el virus está mutando, pues todavía ha alcanzado la vacuna a cubrirlo. Y también vi que en el colapso del año 2020, los más afectados fueron los jóvenes, las mujeres, los pobres, los trabajadores informales y los que se supone que están trabajando en sectores de contacto intensivo. Y pues ya después te pasa las consideraciones de perspectiva global. Pero pues bueno, prácticamente eso es el principio. Gracias, Hanna. Muchas gracias. Alejandro Anaya. Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo igual con mis compañeros. También lo que leí, pues tiene, pues, bueno, entendí parecido igual que mis compañeros. Yo lo que pude rescatar es que, pues sí, una de las preocupaciones que enfrenta el mundo, pues no solo es la pandemia, sino también lo que es el cambio climático. En cuanto a lo de la pandemia, pues como que su principal preocupación es pues como una correcta distribución de las vacunas para que pues cada vez más gente vaya teniendo ese cierto grado de inmunidad. Um, Solución que es distribuir las vacunas, surge un problema que es las nuevas variantes del coronavirus que pues siguen causando como incertidumbre. También rescate que para que haya una buena recuperación en los países, pues es necesario el acceso a los hospitales o a la salud, políticas de ayuda y otras estructuras que puedan enfrentar a la crisis. Bueno, eso es en cuanto a lo económico. Eh, También como que se busca ayudar a los que son los países subdesarrollados, ya que son los que pues más problemas, bueno, o sea, también tienen como problemas más severos frente a lo que es la crisis. Y bueno, que se busca bajar los contagios para el 2022, se busca bajarlos así considerablemente. Y bueno, eso fue lo que yo pude rescatar del texto. Muy bien, Alejandro. Sigue Miguel Félix y después Mayra. Sí, profe, ahorita retomando un poco lo que dice el compañero Anaya sobre la distribución de vacunas, también se habla de precisamente el acceso a la salud que hay el escaso acceso a la salud, mejor dicho, que hay en países en vías de desarrollo, y se habla de una cooperación a nivel internacional, de la comunidad internacional, para apoyar a este tipo de países, porque ¿cómo se le pide a países que ya tienen una deuda gigantesca que se endeuden todavía más para poder distribuir la vacuna en sus países? Y pues se habla, claro, de una reestructuración de deuda bajo las normas del G20, que pues no sé si todos aquí sepan, ¿no? Del G20, ¿no? Que es como esta cierta, ¿cómo le llamaríamos? Como un acuerdo, bueno, como una reunión entre países, vamos a llamarle,
países bastante, bueno, no tienen que ser desarrollados, iba a decir desarrollados, pero como está México, no podríamos decir totalmente que son países súper desarrollados, pero sí se habla de esto de tratar de ayudar a los países que vienen de más abajo y porque la única manera de erradicar por completo esta situación de la pandemia es que deje de existir, pero en todo el mundo, porque si se deja atrás a ciertos países, pues puede seguir mutando, rebrotes y este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Gracias, Miguel. Sí, G20 son los países desarrollados y en desarrollo. Están los del G7, y que ahorita incluso vamos a ver unos datos, y pues, países como India, México, Brasil, como parte de los países en desarrollo o emergentes. Gracias, Miguel. Mayra. Sí, la parte, bueno, que más me preocupa o me interesa por el mismo tiempo, en la parte de cuando habla de los países en vías de desarrollo, bueno, hablo de que todo el progreso que hemos tenido en los últimos años, pues con la lenta recuperación y con las medidas, las pobres medidas que tomaron varios países en vez de desarrollo, pues todo se va a perder, ¿no? Entonces, pues incluso más gente va a estar en pobreza, incluso pobreza extrema. Entonces, pues me hace preguntarme qué tipo de, sí, bueno, si todas estas medidas que se piensan tomar, pues si realmente son las, ¿cómo se diría? Las correctas. Si no, tendríamos que plantear pues medidas más pues severas, porque en realidad todo cómo ha afectado la pandemia en países como México, incluso en América Latina, pues sí, mucha recesión, ¿no? Por decirlo así, en la población. Y pues sí, eso me preocupa bastante. Muchas gracias, Mayra. ¿Alguien más? Bueno, el transcurso de estas, digamos, de los comentarios a esta lectura, vamos solucionando algunas dudas que es importante, o sea, por qué la orientación de la salida tiene que ser mediante las energías verdes. ¿Qué pasa con el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo? Las situaciones que plantea bien Mayra, o sea, vamos a perder lo que se había ganado, y más bien justamente tenemos que entender esta coyuntura para ver lo que va a pasar. Lo que va a pasar y que se está configurando también es una situación donde el Estado posiblemente sea uno de las entidades que se configure. Por lo pronto podemos, haciendo una lectura y una síntesis de este documento, es que lo que primero reluce del documento es que no hay una recuperación clara, ¿no? De la economía, como bien decían los compañeros. Si bien ya hay la vacuna, ya está la vacuna desde finales del 2020, no hay un proceso de inmunización o de vacunación tan acelerado como se necesita para poder salir de la crisis. Y también, como vamos a ver más adelante, la producción de vacunas tampoco es tan rápido como se necesita. Y nos enfrentamos a la posible tercera ola de contagios, que es lo que preocupa más. La primera ola fue justamente el año pasado, que su punto más alto llegó en junio, julio, y después la segunda fue la más tétrica, que fue la que estamos apenas saliendo en diciembre, enero, y si llegamos a niveles como el año pasado, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno en términos, porque no quisiéramos llegar a los niveles de la segunda ola. Y la nueva cepa, que al menos se tiene identificada una fuerte, que es la variante del Reino Unido, también es uno de los problemas, porque también no sabemos cómo se comporta y si el medicamento o el tratamiento que se está utilizando sirve para esta nueva cepa. Entonces, tenemos evidentemente la esperanza en el proceso de vacunación, en las vacunas y el proceso de vacunación, y vemos que todavía es algo endeble esta situación. Entonces, en medio de esta incertidumbre, el Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto Global será de
5.5% para el 2021 y 4.2% para 2022. Algo que tenemos que señalar sobre esta afirmación es que es un crecimiento que todavía es débil. Si ustedes recuerdan sus clases de macroeconomía o de teoría económica, algunas interpretaciones de las crisis que se hacían era en torno a que las crisis eran como caída de la producción y que las recuperaciones siempre salían muy altas. Y bueno, en algunos casos, ¿qué tan altas? Pues se utilizaba la analogía de meter una pelota en el agua, en un balde con agua, y si la empujabas más al fondo, salía con mayor presión. Y entonces el crecimiento iba a ser algo considerable. En ese momento no pasa una situación similar. Además, de inmediato hacia 2022, el crecimiento vuelve a relajarse 4.2%. Y esto se debe a que ya en 2019, 2018, 2019, el Fondo Monetario Internacional llamaba la atención en que se estaba desarrollando una crisis que iba a estallar, lo más seguro, en 2020, una crisis económica. Vemos que algunos indicadores están presentes sobre esa crisis y que evidentemente con el coronavirus se pronunció, se aceleró y justamente fue devastadora. Pero el problema es que aún solucionando los problemas de la pandemia, en este caso con las vacunas, realmente no va a afectar o no va a resolver los problemas estructurales que se estaba viviendo en la economía antes del 2020. Entonces, es algo que por desgracia omite el Fondo Monetario Internacional, cuando es el mismo Fondo Monetario Internacional quienes reconocen en 2019, sobre todo en las proyecciones del documento de octubre del 2019, que la declaración de algunos países, por ejemplo, de Alemania, de Argentina, algunos de estos países y otros, cerca de 8, que ya se habían declarado en recesión y o en crisis. México, hay que recordar, el crecimiento que tuvo en 2019 fue cercano a 0. Entonces, no tenemos una recuperación clara en el horizonte, pero sí estamos en mejores condiciones que el año pasado. En el año pasado pues, no había una vacuna. Hay una recuperación que no va a ser homogénea, va a ser divergente, llama la atención del Fondo Monetario Internacional. La recuperación va a ser distinta para los países de las economías avanzadas, las economías emergentes y China. China, sin duda, tuvo una mejor situación. En la gráfica 1, lo que hace el Fondo Monetario Internacional es hacer proyecciones a partir del último trimestre del 2019, ¿sí? Y sobre esas proyecciones, justo lo que hace es decir, bueno, si le quitamos la situación de la pandemia, va a ser la recuperación del crecimiento bajo esta proyección. La línea punteada son las proyecciones que hace justamente el Fondo Monetario Internacional y justo la línea ya más rígida son aquellas que están saliendo a partir de los sucesos que se están ocurriendo en este periodo. Lo que llama la atención es que las proyecciones, salvo China, las proyecciones, bueno, si ustedes ubican, China en la franja roja tiene una proyección que converge con lo que sí está ocurriendo en la economía de ese país. En el caso de la línea azul, que son las economías avanzadas, no tiene esa misma proyección. En la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional está por encima de lo que está ocurriendo en la realidad. Y también lo mismo ocurre con la proyección que hace sobre las economías emergentes, la línea amarilla, que está por encima justamente de lo que está ocurriendo en realidad. Esto es hasta el último cuarto o el último trimestre, perdón, del 2020. Entonces, ¿qué está pasando? Vemos que la recuperación de los países, de la mayoría de los países, con excepción de China, justamente tiene un problema. La recuperación no se ve realmente en la esquina, o mejor dicho, la pandemia no es el único problema que ha tenido que resolver o que se tiene que resolver. Se venía arrastrando una tendencia de la crisis del 2008
y que en 2020 iban a salir las secuelas de esa crisis, ¿no? Entonces tenemos que justo en este contexto, estas proyecciones, pues bueno, son alarmantes todavía. Por lo pronto el camino a la pandemia nos plantea que algo que quería resaltar, la reducción al mínimo, perdón, sí. Perdón que lo interrumpa. ¿Usted a qué consideraría que se debe esta recuperación mayormente acelerada de China contra economías desarrolladas, que son las de la línea azul, ¿no? O sea, ¿por qué China tiene una mejor recuperación? ¿A qué se debe? China justamente va a tener una recuperación por el Estado. ¿Qué pasa? En 2019 empezaba a haber una caída de la inversión por parte de muchos países, sobre todo de los países de las economías avanzadas, ante la caída de los rendimientos que se estaban teniendo desde mediados del 2019. ¿Qué pasa? Si no hay ganancias, se evalúa por parte del sector empresarial invertir menos hasta que las ganancias o las tasas de retorno de las inversiones puedan ser mejores, ¿no? Entonces, ya algunos autores, como Michael Roberts, planteaba que justo se había parado el consumo o la inversión en commodities, inversión en bienes de capital, y esto justamente era lo que estaba haciendo que estos países empezaran justamente a iniciar una espiral en crisis. ¿Qué hacía China? China, por fortuna, o que es algo que tenemos que sopesar, el hecho de que las principales empresas tengan una participación estatal y del gobierno muy fuerte del 51% mínimo en algunas empresas de telecomunicaciones, energéticas y demás, ha planteado justamente ellos desde hace un tiempo que ante el enfriamiento de la economía a partir del 2008, que significa que los países o el resto de los países va a dejar de consumir algunos productos, China empieza justamente a enfocarse al mercado interno y para ello invierte para que el mismo mercado interno pueda consumir los productos que ya no se venden afuera. ¿Sí me explico? Y justo ha estado preparado para solventar algunas batallas, si ustedes recuerdan, la que hubo en 2019 con Trump, que se expresó con Huawei. Si recuerdan cuando Android dejó de ser compatible con Huawei a petición de las políticas de restricción por parte de Trump. Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Es la expresión que tuvo esa lucha. De hecho, el mismo fondo dice, pues están llevando pesados, ¿no? Porque pues, Estados Unidos ponía aranceles, China respondía, Estados Unidos dice, bueno, pues ya no va a ser compatible el software, China dice, pues me vale, yo desarrollo uno y en términos de meses, de semanas, desarrollo uno. China, el hecho de que pueda tener una economía más planificada ha permitido solventar esta situación. Entonces, esa sería la respuesta. A diferencia de los países de las economías avanzadas, China justamente entró primero a una evaluación de su economía y el motor de crecimiento de su economía y orientó la inversión en el caso de China. De hecho, ahorita vamos a ver una gráfica que también publica en el Fondo Monetario, que a qué se debe el crecimiento del Producto Interno Bruto que están teniendo estos países. Y en China va a destacar la inversión. Bueno, no sé si explica un poquito la duda, se va a entender más con la gráfica, creo yo. Sí, profe. Bueno, por lo pronto, el elemento que menciona, va a haber recuperación económica hasta que se reduzcan los contagios, y a la vez el fondo dice la reducción de los contagios al mínimo sobrellevable será a finales del 2022. O sea, todavía tenemos un año en que si todo permanece igual, que esperemos que no, que haya otras 10 vacunas que sean mucho más baratas y de fácil producción para que puedan masificarse este proceso de vacunación. En fin,
Y pues bueno, se esperan, por así que los déficits fiscales, vamos a ver una grafiquita de monitor fiscal más adelante. Y justo esta era la gráfica que te mencionaba, Miguel. Acá tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, el Fondo Monetario dice, bueno, ¿cuáles son las contribuciones del consumo y la inversión sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto en términos globales? Entonces tiene, por ejemplo, China. China es la franja roja y la rosita. La roja es consumo privado, la rosita es inversión. Entonces, si nosotros nos damos cuenta desde el 2017 hasta el tercer trimestre de 2020, vemos cómo va la evolución. China, hasta el 2017 tiene un peso considerable para el crecimiento por parte del consumo privado. Se contrae en 2018, pero el estar evaluando, estar justamente discutiendo por parte del Estado chino, justamente le permite hacer una evaluación para poder compensar alguna de las variables, en este caso del consumo. Cuando cae el consumo, pues entra un incremento de esta inversión. Le inyecta, le impulsa 2019, que esto es lo que hace que, por ejemplo, cuando países como Alemania, como Estados Unidos, como Italia, como Francia, ya se estaban declarando en crisis, en recesión o crisis para el 2019, China seguía empujando, ya había empujado un año antes, y los frutos los estaba viendo con el consumo, como se ve en los 4 trimestres de 2019. ¿Qué pasa en 2020? Justo se cae el consumo en el primer trimestre por toda el periodo más fuerte de la pandemia fue en el primer trimestre del 2020, pero después empieza a jalar la economía china, y el factor más importante va a ser la inversión. La inversión, el hecho de que el Estado concentre la toma de decisión de la inversión, ¿sí? Tenga el mango por la sartén. Eso es lo que le permite a China poder justamente generar políticas de reacción inmediata, ¿sí? Tanto para la pandemia como para la crisis económica. Y eso se muestra en esta gráfica. ¿Qué pasa con las franjas azules, que son las economías avanzadas? Vemos cómo tanto el consumo como la inversión se ha caído, está también en detrimento, al igual que decir de las economías emergentes, que es la franja color naranja y amarilla, que justo están contraídas para ambos países. Y China es el que está jalando su economía para que crezca a partir de la inversión productiva. Sí, ¿queda claro? Si quieren comentar algo, no hay problema, me interrumpen, porque ahorita bajé todo para ver las láminas, entonces luego no veo las ventanitas, ¿sí? Bueno, la industria sigue, que eso es algo positivo que destaca el Fondo Monetario Internacional, porque tenemos que la industria ya hacia el julio está en un proceso de recuperación, y esto es un buen augurio, porque la producción industrial justamente va a encadenar o encadena tanto la producción del sector primario como del sector terciario, y vemos que justo, si bien el declive llegó en junio, julio del 2020, también hacia julio, la segunda mitad del año del 2020, hay una recuperación. ¿Qué nos interesa sobre las proyecciones que también tanto Gerardo como, Gerardo Rincón hace un llamado? Pues bueno, tenemos que justo no es la pandemia en sí misma el problema. El problema es que veníamos pasando por un proceso económico de crecimiento paupérrimo, lento. Teníamos en el rango de 3%, en casi la mayoría de los países. Solamente China había podido crecer, todavía mantener tasas de crecimiento del 6% del Producto Interno Bruto, y esto se atenuó muchísimo, muchísimo después de la crisis del 2008. De hecho, después, toda la economía después de la crisis del 2008 ha tenido una contracción en sus niveles de crecimiento.
¿Qué ha pasado? 2015, 2017 se contrajo todavía mucho más la economía y ahorita en 2020 estamos viviendo esas consecuencias. Por ejemplo, ya tenemos que el crecimiento, por ejemplo, de la economía en 2019 a nivel global era de 2.8, porque estamos viviendo este momento de caída, de crecimiento positivo, sí, pero que cada vez era menor. Entonces, evidentemente hacia 2020 iba a llegar una caída con pandemia o sin pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que reflexionar, el papel que están teniendo los países del G7, que son los países más desarrollados en términos económicos y políticos, bueno, políticos que tienen un poder político a partir del desarrollo económico y de su tamaño económico, y vemos justamente que estos países tienen un crecimiento o tuvieron una caída de su crecimiento en 2020 de menos 4.9. Tenemos que, por ejemplo, Estados Unidos, una caída de 3.4. La Unión, el área europea es el que también llama la atención porque es una caída fuerte de menos 7.2. Alemania, menos 5.4. Francia, menos 9. Francia, una caída de menos 9. Italia, de menos 9.2. España, una caída muy fuerte de menos 11. Reino Unido, menos 10. O sea, y ustedes ven todo este registro de caídas que se está teniendo en la economía y van a ver que, bueno, de ahí, pues bueno, de estas caídas, pues surge la necesidad de estar apañando o tratar de pelear por las vacunas o concentrar las mayores vacunas en estos países porque urge la recuperación y les urge a estos países. ¿Cuáles son los escenarios hacia adelante? Evidentemente, por ejemplo, España, la caída de menos 11.1% de 2020 va a tener una proyección de crecimiento de 5.6, pero pues no le resuelve mucho, ni tampoco a Italia ni a Francia, que van a tener un crecimiento de 3, Italia 5%, 5.5%, o sea, la caída es más profunda y no rebotó como decían, ¿no? Eran las discusiones que había, por ejemplo, en julio, en algunos economistas, en julio del año pasado, porque todos auguraban, bueno, sí, nos vamos a caer, pero la recuperación va a ser así, en V, una V estrecha, y de ahí para el real, o sea, vamos a crecer muy bien. Y no, lo que está ocurriendo es que es una caída profunda con una recuperación en V, pero el ángulo es mucho más abierto, que quiere decir que es mucho más lento en la recuperación para los próximos años. ¿Qué pasa con las economías emergentes? Las economías emergentes, incluida México, teníamos un proceso, sí, de lento crecimiento, pero en un nivel mucho mayor, en términos, crecíamos un poquito más que los países del G7. Y eso está ocurriendo desde los últimos, ya desde mediados de los 90, cerca de 25 años tenemos esta dinámica de crecimiento en donde los países emergentes están teniendo tasas de crecimiento un poquito más grandes que los países de las economías avanzadas. Tenemos pues que China, o sea, si ustedes se dan cuenta, en 2019 tiene una tasa de crecimiento del 6%. O sea, no estaba tan mal China y mucho tiene que ver por la gráfica anterior en donde China se está anticipando en una situación de recesión, discute, puede hacerlo, pues el Estado tiene un mango, la sartén por el mango, y eso le permite hacer esa toma de decisiones que no puede hacerse por otro país. ¿Y eso qué le permite? Pues bueno, actuar de forma organizada, estructurada, coordinada para atender los problemas de la pandemia, para resolverlo en un primer trimestre y poder salir, y más bien poder salir avante en los siguientes 3 trimestres restantes del 2020 para tener un crecimiento del 2.3%, que después se van a incrementar a 8.1% y así sucesivamente hasta para el 2021. India va a tener esta recuperación por todo el proceso que está pasando de crecimiento. Y bueno, los demás países, bueno, México, que es el que nos concierne, tuvimos una caída de 8.5. Sí, pero también hay que ubicar los otros países, o sea, el nivel de la situación que estamos viviendo sí es fuerte. Venimos arrastrando esta caída del menos 1% en 2019 y la recuperación va a ser 4.3.
se prevé, al final de cuentas, un incremento de la economía del 5.5, como lo mencionaba la compañera, para el 2021. ¿Qué va a pasar con el comercio? Que es también uno de los objetivos de esta materia. El comercio tuvo una caída, justamente, va teniendo contracciones, es decir, el volumen de comercio que se estaba ejerciendo a nivel mundial estaba a la baja, ¿sí? En los últimos años, y ya había caído a una tasa de crecimiento de 3.6, cuando había tenido tasas de crecimiento de 4, 5, 6% en periodos anteriores. Y al final, pues bueno, tuvimos esta caída a nivel global de menos 2.4% del comercio. El comercio global se cayó con esta pandemia, pero también ya se estaba viendo su caída en 2019 como consecuencia de la crisis económica. China es el que justamente ahí podemos ver las peleas que se tiene por parte, bueno, con Estados Unidos, pues China no va a dejar de comercializar, va a buscar alternativas y demás, y las buscó, y era parte de la inconformidad del gobierno estadounidense, y las luchas, bueno. Vemos casi todos los países tienen una caída, al final de cuentas, uno de los que también cae muchísimo va a ser América Latina y el Caribe, sobre todo México. México, al tener una dependencia con la economía estadounidense, pues evidentemente va a tener una caída de su comercio a esa escala, ¿sí? Entonces tenemos que para el 2021 se prevé un crecimiento de 8.1 a nivel global, y 7.5 para las economías avanzadas, y para las economías emergentes va a ser del 9.2. El aumento del precio de las materias primas también va a ser un factor importante. Cuando cae la inversión, cae la demanda de las materias primas, porque cuando invierto, consumo combustible, ¿sí? Y materias primas. ¿Qué pasa? La caída de la inversión que se estaba generando entre el 2017, 18 y 19 hacía que la demanda de los energéticos, petróleo sobre todo, cayera en los últimos 2, 3 años. Como vemos en la gráfica, había caído el precio del petróleo a menos 10.2% en 2019. Y esta caída se precipitó, se profundizó en 2020 para caer en menos 37.2%. Lejos de las tecnologías verdes, lo que sí es un hecho es que no hay una inversión en términos productivos. Eso es lo que está. Tenemos una economía paralizada que más adelante vamos a discutir en el trayecto del curso, y que se está mostrando sobre la demanda de los energéticos y materias primas. Están cayendo, pero no porque las energías o porque este tipo de petróleos y demás sean más baratos, no, sino porque se está dejando de demandar, y no es que se deje de demandar porque hay otro sustituto. Todavía no hay un sustituto. Si bien se habla de las energías verdes y demás, en este momento seguimos dependiendo, por ejemplo, de los precios del petróleo. Y no solamente depende el precio del petróleo por ser un combustible, sino también hay petróleo. Pueden voltear en su cuarto, en el lugar donde están, y ver petróleo por todos lados, ¿no? Petróleo en los polímeros, en los plásticos, en los insumos electrónicos, en todo lo que ven, en las pinturas, en sus ropas, en textiles y demás. Entonces, aún tenemos una dependencia muy fuerte del petróleo, y la caída del precio más bien corresponde a la caída de la inversión. Se ha dejado de comprar petróleo y han pasado fenómenos, si ustedes recordarán, el año pasado cayeron algunas acciones, algunos periodos de pagos por parte de las accionistas de petróleo, y fue cuando cayó el precio del petróleo el año pasado, y fue el periodo de la gasolina barata, que por desgracia el cuate López Obrador dice que no, que porque mi gobierno mangos. Fue por la coyuntura a nivel internacional que la gasolina cayó a 16, 15 pesos el litro. Entonces, vamos a ver esta situación todavía. Se orienta esta caída de la inversión, ¿sí? Que se está reflejando en la caída de la demanda de materias primas y petróleo, y por lo tanto de la caída del precio de estos,
nos habla de la necesidad de buscar lugares en donde se tenga que invertir y esos lugares tienen que ser de innovación, ¿sí? Por eso, el Fondo Monetario Internacional sugiere que se inviertan en tecnologías y en energías verdes y renovables, porque son ámbitos que se considera que no se han explorado y que ante la caída de la inversión se puede orientar, porque se cae la inversión porque no haya rentabilidad en las unidades productivas que están en este momento, entonces que se generen nuevas. Y la nueva que se puede ver, según esta evaluación, es justamente las energías verdes y renovables, que es una de las preocupaciones que decía Eduardo, me parece. Entonces, justo, eh, evidentemente, bueno, ya cerrando esta situación del crecimiento, comercio y precios de las materias primas, el monitor fiscal, que esta es otra de las lecturas que, bueno, no se las dejé, pero aquí retomo nada más un cuadro, pues habla algo de sentido común, como sabemos. Si hay una caída de la producción del Producto Interno Bruto, hay una caída del ingreso y también va a subir, evidentemente, si no hay ingresos, no hay impuestos ni recaudación de ingresos vía impuestos en términos fiscales y demás por parte del Estado. Entonces, y el problema es que el Estado está gastando un montón en este momento porque es el Estado el que está tratando de resolver la cuestión sanitaria que estamos viviendo. Entonces, ese incremento del gasto acompañado por una contracción del ingreso y de la producción, evidentemente está generando déficit público y el único mecanismo para poderse hacer de ingresos para ejecutar el gasto es mediante la deuda pública. Entonces, lo que señala el monitor fiscal que ante esta caída de la producción 2020-2021 vemos crecimiento del déficit público y también de la deuda pública en prácticamente todos los países del mundo. ¿Qué tanto? Dice que el nivel de endeudamiento es similar al alcanzado en la crisis del 2008. A ese nivel hablamos, porque estamos también en una crisis que se ha empeorado por la cuestión de la pandemia. Y la deuda pública asciende a 98% del Producto Interno Bruto global. Esta es una gráfica justo del monitor fiscal de esta publicación, igual que los pronósticos de crecimiento económico que hace el Fondo Monetario Internacional. Y aquí nos habla sobre grupos de países y del mundo. Pero también podemos ver que ya veníamos nosotros arrastrando algunos problemas desde el 2018 que se profundizan en 2020. Y para el 2021, pues no es que se van a resolver del todo. Por ejemplo, a nivel mundial teníamos arrastrando en estas primeras columnas este balance fiscal negativo. Teníamos un déficit fiscal, 2018 a nivel global, 2019 y 2020, que es la que ya más estrepitosa, de menos 11% como parte del Producto Interno Bruto. ¿Qué se espera para 2021? Que este déficit fiscal sí se contraiga, sea menor, pero aún no deja de ser negativo y grande, que es de menos 8.5. ¿Qué pasa con la deuda? Ya veníamos arrastrando en la siguiente columna donde dice deuda bruta. 2018 tenemos que la deuda que se tenía en ese momento era del 82.3% como parte del PIB. Era grande esa deuda. Para el 2019 se incrementaba a 83.5 y ya para el 2020 se incrementa a 97.6, que para el 2021 se incrementará al 99.5, casi el 100% del Producto Interno Bruto global. ¿Sí me explico? ¿Qué está pasando? Pues bueno, podemos, o sea, las proyecciones de crecimiento también, cuando comparas con estos elementos de balance fiscal y deuda, pues no están tan bien que digamos, ya salimos de esto. No. Hay algunos elementos que tenemos que discutir, que se tienen que discutir, los estados discutirán. Si bien hay excepciones fiscales, también van a haber algunas reformas tributarias, porque los estados tienen que hacerse de recursos en este momento. Por países o grupo de países, el grupo de G20, por ejemplo, también tiene esta caída que va incrementándose
al menos 13% de su déficit fiscal que tiene, 13%, menos 13% como parte del Producto Interno Bruto, y la deuda, ¿no? Va del 89 al 106% en términos del G20, y de los países por países, Estados Unidos incrementó su déficit fiscal a menos 17.5, la proyección para 2021 va a ser de menos 11.8, y su deuda como parte del Producto Interno Bruto, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, en 2018 era de 106%, o sea, ya venía arrastrando, y para 2019 fue de 108, pero para el 2020 va a ser de 128.7%, y no va a reducir, se va a incrementar en 2021 a 132.5% la deuda bruta como parte del Producto Interno Bruto. De los países, de este grupo de países del G7, bueno, el caso de Alemania, no está tan mal. Alemania tiene justamente una deuda bruta del 70% como parte del Producto Interno Bruto. Casi se va a permanecer igual. Su déficit fiscal en el 2020 fue de menos 5.1%, es uno de los que está menos peor. El área de la área europea o área euro, tiene justamente, ellos pues, vivieron la crisis en términos de déficit, y ahorita han tratado de solucionar esos problemas, y ahorita pues bueno, están en mejor situación que Estados Unidos. Tienen una deuda como parte del Producto Interno Bruto de esta misma área europea del 98.1 para 2020, que se va a incrementar a 99 en 2021. España sí va a ser uno de los países que va a incrementar, si ustedes se dan cuenta. Su deuda bruta va a ser del 118%, Italia 157% en 2020, Francia 115%. En estos tres países se va a incrementar. Si ven Japón, es algo tremendo. Ya ven arrastrando una deuda, tienen una deuda del 258.7% de su Producto Interno Bruto. O sea, está cañón. O sea, ¿qué nos dice? Que pues, no va a haber una recuperación en esos países de forma sostenible, que era también contestando un poquito lo que Gerardo planteaba. Economías emergentes, vamos a centrarnos en México porque ya se va a terminar la clase. Menos 14.5%. Tenemos justo que esto se va a incrementar, este superávit de menos 5.9. Deuda, ese cálculo de la deuda, no, estoy viendo Brasil, perdón. De la deuda va a ser del 63%, se va a mantener igual. En fin. Pues bueno, yo creo que le dejamos acá. Paramos, van a dar las 12.